Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Una vez más llegando hacia sus hogares desde aquí de nuestra casa. Para algunos que decían, uy, cómo extraño viernes. Hoy es viernes. Algunos que decían, cómo quisiera que el día tenga más de 24 horas. Ahora tienen 24 horas para estar en la casa con la familia. Y otros decían, cómo quisiera que la semana tenga más de 7 días. Bueno, ahora tienen bastante tiempo para estar en casa. Y por eso dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Antes de compartir la palabra del Señor, quisiéramos escuchar un himno muy precioso y poder recordar lo que el Señor tiene para nosotros. Escuchemos esta canción y si puedes, si la sabes, puedes cantarlo también. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: ven a la luz. Que amigo tan tierno y tan dulce es Jesús, tan lleno de paz y amor. De todo este mundo es la pulida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ni amas. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz, gozando poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ni amas. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Y vivo en la luz de su paz. Muy bien, la canción que acabamos de escuchar habla de que uno ha dejado todo para seguir al Señor y vivir en su paz. Y ahora quisiera compartir con ustedes una parte más de la vida del profeta Juan el Bautista y quiero hacer un pequeño repaso. Hace 2 días hablamos de su nacimiento. Ayer hablamos acerca de su preparación y cómo es que entró al ministerio. Y hoy día estamos entrando a una etapa ya de su ministerio donde él empieza a servir al Señor. Y por eso vamos a hablar de su ministerio, de la predicación, cómo es que él empieza a predicar la palabra.
Y es interesante saber qué es lo que él hizo en su vida. Cuando uno va a la Biblia, por ejemplo, en el libro de Lucas capítulo 1, versículo 16 y versículo 17, mira lo que dice la palabra del Señor. En Lucas capítulo 1, versículo 16 dice, y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Desde Malaquías se habla de que Juan iba a venir para preparar el camino del Señor. Y Malaquías ya había dicho qué es lo que iba a hacer. Ahora, cuando el ángel de visita a Zacarías, le dice qué es lo que va a hacer Juan el Bautista. Juan tenía que predicar para que los corazones pudieran prepararse y estar dispuestos para la venida del Señor Jesús o para encontrarse con Él. Eso es lo que hizo Juan, predicar la palabra, un mensaje de parte de Dios, ¿para qué? Para que las personas pudieran encontrarse con su Señor. Ahora, ¿qué es lo que predicó Juan? Algo muy sencillo que todos nosotros debemos hacer y entender. Cuando uno va al Evangelio de Mateo, era un evangelio paralelo, y en ese evangelio paralelo en Mateo capítulo 3, versículo 7, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Esta porción de la escritura de Mateo es interesante entender. La conducta de la sociedad de ese tiempo y lo de ahora es lo mismo. La conducta de ese tiempo y desde antes era de rebeldía y de viveza. Estamos en cuarentena en estos días, pero ¿qué pasa? A las personas no nos gusta obedecer. Han tenido que decretar un toque de queda para obligarnos a estar en casa. ¿Por qué? Porque no nos gusta obedecer. No queremos actuar de buena voluntad, aún sabiendo que lo que tenemos que hacer. Y se tiene que poner rigor para recién poder obedecer. Y así es. Ahora, Juan estaba predicando cerca del río Jordán y dice el texto que hacia él se acercaban fariseos y saduceos. ¿Quiénes eran? Eran líderes en su tiempo. Podríamos decir que eran políticos y eran religiosos. Gente importante en su tiempo en la sociedad de Juan el Bautista. Ahora se acercaban a Juan. ¿Para qué? Para ser bautizado. Y uno diría, pues no, la gente, los políticos, los religiosos se están acercando para bautizarse. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Es un tiempo especial. Pero aquí hay que detenernos un poco. ¿Qué vio Juan? Juan no se alegró por esto. Juan no se dio inmediatamente a bautizarlos, sino que los calificó. ¿Y cómo los calificó? Como camada de víboras. Camada de víboras. Mira, ¿qué significa una camada de víboras? El término camada significa hijos o discípulos. En otras palabras, está diciendo, ustedes son hijos de víboras. Ahora, la víbora que aquí se menciona es una serpiente venenosa, que mata. Y cuando Juan dice camada de víboras, está diciendo que las personas de ese tiempo, los religiosos y los políticos, eran como hijos de serpientes. ¿Por qué? Por la conducta de ellos. Actuaban con violencia, actuaban con astucia, con mentira, causaban muerte, causaban dolor. Eso es lo que causaban. Entonces, es como nuestra sociedad de este tiempo. Y
el Señor Jesús, después de Juan, vino y entró al ministerio, y a las mismas personas que Juan los llamó camada de víboras, el Señor también les dijo lo mismo. Cuando uno va al Evangelio de Mateo, capítulo 12, Mateo capítulo 12, el versículo 34, mira lo que dice la palabra del Señor. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, no solamente Juan los califica como camada de víboras, ahora el Señor Jesús también. ¿Por qué? Porque toda la sociedad, en todo el tiempo, siempre ha vivido de espaldas a Dios. Ahora, con esa condición que tenían los fariseos y los saduceos, de hecho que no podían salvarse. Aun cuando Juan los bautizara, no podían salvarse. Ahora, mis hermanos, ¿qué más dice Mateo? Juan le dice, camada de víboras, ¿cómo escaparéis? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, es interesante esto. Las personas pueden terminar condenándose en esta tierra y nunca salvarse. Y así pueden terminar. Y ahora, ¿por qué se acercaban a Juan? Porque ellos en su conciencia habían sido movidos. Por eso Juan le dice, ¿quién les enseñó? Ahora, aquí el verbo enseñar es acercarse a alguien y advertirle en secreto. ¿Por qué ellos llegaron a bautizarse a Juan? ¿Quién les ha dicho? Su conciencia. El hombre en su conciencia sabe que está mal. En estos días, con todo lo que está pasando a nivel mundial, tal vez su conciencia les habla que están mal. El otro día vi una imagen de un hombre arrodillado en un templo en Europa por todo lo que está pasando, y este hombre muchas veces se ha definido como ateo y ahora estaba en un templo arrodillado, tal vez movido por su conciencia, buscando una respuesta, una ayuda. Así es. Mis hermanos, Juan, ¿qué es lo que hizo con su predicación? Mostrarles la condición espiritual que tenían los fariseos y los saduceos. Si uno quiere predicar la palabra del Señor, tiene que ayudarle a las personas a entender cuál es su condición espiritual. De lo contrario, no podrán volverse a Dios, no podrán salvarse. El hombre debe saber que está viviendo mal. Y lo que ha llegado al Perú o al mundo en este tiempo es una señal de lo que va a venir después. Esto es solo una señal. Va a venir cosas peores. Y por eso nosotros que somos cristianos, que somos de la iglesia, que conocemos al Señor Jesús, necesitamos predicar la palabra. En segundo lugar, Juan no solamente les habló de su condición, le dijo camada de víboras, sino que Juan les exigió algo, les exigió un cambio. Por eso, ahí en Mateo capítulo 3, el versículo 8, mira lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Eso les exigió. Y eso es lo que Dios exige a todo pecador que se arrepiente, que pueda mostrar frutos de su arrepentimiento. Y Juan dice algo más, y no presumáis. Y no presumáis. Cuando alguien quiere volverse a Dios, debe tener en cuenta o debe tener una actitud de reconocer su mala conducta. Y en segundo lugar, debe tener una disposición para aceptar los cambios que tiene que hacer, que viene de parte de Dios. O sea, tiene que estar dispuesto a aceptar los cambios. Y muchos no están dispuestos a esto. Juan le dejó las cosas claras a estas personas, a los fariseos y los saduceos. Dad frutos dignos de arrepentimiento. Y uno se pregunta, ¿cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Bueno, necesitamos
reflexionar en esto. Lo que Juan le está pidiendo es que muestren por fuera lo que ya son por dentro. Si se han arrepentido, si están volviendo al Señor, si están viniendo al Señor, entonces ha habido un cambio interior. Ahora se tiene que ver por afuera lo que ha ocurrido por dentro. Y para que quede claro, Juan le dice, no presumáis. ¿Qué es presumir? Bueno, es hablar bien de uno mismo. Uno pensar bien de uno mismo. Y eso es lo que no debemos hacer. No es suficiente pensar bien de ti mismo. De nada sirve eso. Aún pasar por la sala del bautismo no le iba a servir a estos hombres. Necesitamos verdaderamente de nuestro interior reconocer que hay algo malo dentro de nosotros. Por eso Juan dice, muestren frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿qué debían mostrar? Bueno, ellos debían reconocer en primer lugar, así como la serpiente, tal vez han causado heridas, tal vez han transmitido su veneno, han causado dolor, han afectado a muchas personas. Entonces, ahora necesitan ellos mostrar que ya no son la misma persona de antes. Un pecador arrepentido camina como un hijo de Dios y no como una serpiente. El hombre pecador que se arrepiente busca restaurar sus relaciones, pide perdón, perdona y olvida las ofensas. En la Biblia encontramos a un hombre, es muy conocido este hombre, se llama Zaqueo. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 19, el versículo 8. Dice, y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los padres, y si en algo he defraudado a alguno, se los restituiré cuadruplicado. ¿Qué estaba pasando? Él era cobrador de impuestos. Y como cobrador de impuestos que era, se aprovechaba de su cargo, de la autoridad que le había dado el Imperio Romano. Entonces, explotaba prácticamente a otros judíos. ¿Qué es lo que ha hecho ahora después que Jesús llegó a su casa? Yo reconozco que he afectado a otros y por eso quiero restaurar mi testimonio. Si a alguien le he causado daño, entonces ahora quiero devolverlo cuadriplicado. Mis hermanos, pensar y hablar bien de uno mismo nos convierte en un presumido delante de Dios. Decir que creemos en Dios y no le obedecemos evidencia que seguimos como un pecador presumido. Por eso, en esta noche yo quiero animarte a ti, tú que amas al Señor, tú que crees en Él, entonces necesitas tú mostrar frutos dignos de tu arrepentimiento. Pero no puedes seguir pensando que eres buena persona, necesitas mejorar. Todo lo malo que hay en mí, solo Jesús lo puede cambiar. Todo lo bueno que necesita para mi vida, solo Jesús me puede dar. De igual manera, a ti también. Espero que estas palabras en este tiempo que estás en casa, ahí te pueda ayudar. Y yo quisiera tener unas palabras de oración antes de darte unas preguntas para que puedas conversar con la familia y unos motivos de oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche de poder llegar, Señor, a la casa, a los hogares de tus hijos, Señor, de la iglesia y amigos, Señor, que están distantes. En este tiempo, Señor, de preocupación, en este tiempo, Señor, de ansiedad para algunos, Padre, dales paz, dales consuelo, dales tranquilidad, dales esperanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero dejarles unas 3 preguntas que me gustaría que ustedes puedan conversar en esta noche ahí en casa. La primera es, ¿cómo la conducta de una persona puede parecer a una serpiente? O sea, traten de conversar. Cómo la conducta de una persona se puede parecer a la vida de una serpiente. Entonces, hagan ese paralelo. En segundo lugar,
¿Qué señales muestra un pecador arrepentido? Traten de poner ejemplos. Y en tercer lugar, ¿qué podemos hacer para que se arrepientan los pecadores? Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Necesitas tú dar una respuesta. Y por último, como siempre lo estamos haciendo, vamos a pasarles unos motivos de oración. Es tiempo para orar al Señor. Este tiempo de devocionales para buscar al Señor y clamar ahí en casa. Primero, que el Señor nos prepare para predicar su palabra. Así es, necesitamos predicar la palabra. En segundo lugar, que los creyentes muestren verdadero arrepentimiento. Hay muchos que dicen creer en Dios, pero no demuestran que se han arrepentido. En tercer lugar, que muchos no mueran sin encontrarse con su Salvador. Ha sido triste la noticia de escuchar que una persona estuvo enfermo, ningún médico pudo ayudarle y ya al final se enteraron cuando estaba muerto. No sé si conocía al Señor o no, pero si no conoció al Señor, es triste su realidad. Y en un segundo bloque vamos a orar por nuestro país, por lo que está pasando. En primer lugar, decimos, vamos a pedirle que el Señor traiga paz y esperanza a las casas donde hay personas infectadas con el COVID-19. No, usted no se imagina cómo estarán esas casas donde hay un miembro de la familia infectado con esto. Así es de espanto tal vez. En segundo lugar, que pronto se termine la cuarentena en nuestro país. He visto ahí una estadística hoy día donde el contagio en las barras sale que hoy día ha sido un poco menos que ayer. Eso es una buena señal. Entonces, que pronto termine la cuarentena. Y en tercer lugar, que el Señor se glorifique en Europa. Hay tantos muertos, tanta preocupación, que el Señor llegue a sus casas, a sus corazones y se glorifique. Y muchas personas puedan decir, gracias Señor por este COVID-19 porque ahora te conozco. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana. Mañana estaremos compartiendo la otra parte del mensaje de Juan. Que el Señor les bendiga.